Why and what? Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia, acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, porque usted como hijo de Dios, es una persona especial, por quien Jesús murió en la cruz del Calvario. Oremos, Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. El cómo y el por qué. Cada día que pasa, este mundo se llena de más y más de caos, incertidumbre. Sin embargo, esto no debe amedrentarnos a nosotros los que estudiamos la Biblia y creemos en Cristo, porque sabemos con claridad que estamos en los tiempos del fin, que antes del retorno de Jesús habrá cosas terribles y desafiantes, que terminará en una gran tribulación que el mundo nunca ha visto. Para mantener la paz y alegría en medio de la incertidumbre que se aproxima, tenemos que saber lo que está sucediendo y por qué. En esta lección, estamos tomando un tiempo necesario para tratar estos asuntos con más discernimiento, a fin de que tengamos suficiente conocimiento y podamos afrontar y resistir los estragos de estos años que vienen, sin miedo de nada. En nuestras últimas lecciones, hemos estado enfatizando el hecho de que necesitamos entender la segunda venida de Jesús conforme a las circunstancias que conocemos. Jesús regresará pronto para completar el plan que tiene para su familia y la tierra. Jesús vino a la tierra, por primera vez para pagar el precio por el pecado en la cruz, y abrir el camino para facilitar que los pecadores se conviertan en hijos e hijas de Dios por la fe. Él vendrá de nuevo, para restaurar esta tierra y establecer su hogar y vivir para siempre con su familia. Muchos creen y afirman erróneamente, que la tribulación que pasamos en estos años, es el resultado de un Dios enojado que ha tenido suficiente paciencia del comportamiento pecaminoso de la humanidad, que regresa a castigarlo con un arranque feroz de ira. Pero esta idea no es real, es una mentira o falsedad. La Biblia no afirma eso. La Biblia dice contundentemente que Dios está llevando a cabo su plan para rescatar su familia para vivir para siempre con ella. Todo el mensaje de la Biblia comienza con Dios en la tierra con su familia, y termina con Dios en la tierra con su familia. Génesis 2:3, Apocalipsis 21 del 1 al 5. Cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos que los primeros cristianos vivían anticipadamente gozosos, y esperando con anhelo el regreso de Jesús. Ellos no tenían miedo alguno de todo lo que podría sucederles, solo lo esperaban con ansias. La ira y el juicio están asociados con la segunda venida. Sin embargo, los primeros cristianos que habían escuchado de esta promesa, lo creyeron y lo entendieron por medio de las promesas proféticas. El juicio y la ira significaban para ellos que Dios los libraría de la esclavitud, que vendría a juzgar a sus enemigos. Génesis 15:14, Éxodo 6:6, Éxodo 15:7. La calamidad y el caos que sucederá en este período final de la historia humana, antes del regreso del Señor, no viene de Dios, es consecuencia del propio comportamiento humano que aborrece lo bueno y se aparta y refuta a Dios. Cuando Dios creó a la humanidad, le dio el poder de elegir su propio fin, el libre albedrío. Sin embargo, con el libre albedrío, no solo viene la elección, también vienen las consecuencias de las malas decisiones. La rebelde elección humana es responsable de gran parte del infierno y de la angustia en que vive este mundo. El hombre es pecador por naturaleza y heredero de la rebelión de Adán. La mala decisión de Adán, al desobedecer a Dios, afectó nuestras vidas y a toda la raza humana. Debido a la desobediencia de Adán, la naturaleza humana se vio afectada. Los hombres se convirtieron en pecadores por naturaleza, y la tierra fue contaminada por el pecado y la maldición, la corrupción y la muerte. Génesis 2:17, Génesis 3:17 al 19, Romanos 5:12, Romanos 5:19, Romanos 8:20. Para una explicación más detallada de este tema, le invito a leer mis libros, Dios es bueno y bueno significa bueno, y ¿por qué me sucedió esto? ¿Qué está haciendo Dios? Ambos están disponibles en Amazon. La Biblia deja en claro que Dios es tan grande y tan grande, que puede usar la elección humana, incluso la de aquellos que Él no aprueba para obrar para bien. Él hace que sirva a su propósito final, de reunir su familia y vivir con ellos para siempre. En esta lección,
Vamos a aprender por qué ocurrirá la gran tribulación que precede al regreso del Señor, y examinaremos cómo Dios lo usará para promover su plan para beneficiar a su familia. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las condiciones mundiales que preceden al regreso de Cristo. Describe un sistema mundial con un gobierno político, económico y religioso, presidido por un hombre inspirado y empoderado por Satanás, comúnmente conocido como Anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, Segunda de Tesalonicenses 2, 9, Daniel 7 del 9 al 28, Daniel 8, 23, Daniel 8, 27, Apocalipsis 13 del 1 al 18. Aunque este hombre al principio hará creer a los gobiernos de la tierra que tiene las respuestas a todos los problemas del mundo, no durará mucho tiempo. En sus planes malvados, levantará al mundo para luchar en una guerra nuclear llamada como Armagedón. Esta guerra nuclear acabará con millones, sufrirán y morirán. Apocalipsis 16 del 12 al 16. Antes que el regreso del Señor Jesús regrese, Satanás ofrecerá al mundo un Cristo falso, el Anticristo, y a través de este hombre, Satanás seducirá y atraerá al mundo para que se someta y adore en lugar de Dios, en un intento de aferrarse a su poder en la tierra. Segunda de Corintios 4:4, Lucas 4:6, Juan 12:31, Juan 14:30, Efesios 2:2, Efesios 6:12. Jesús alertó a sus seguidores sobre cómo será el desarrollo de estas actividades en los tiempos del fin, advirtiéndoles de un gran engaño religioso apóstata y profano que precederá al regreso de Jesucristo a la tierra. Mateo 24:4. Incluso ahora estamos siendo testigos del desarrollo de una falsa. En el cristianismo habrá una iglesia apóstata que dará la bienvenida a esta gobernante mundial final, el Anticristo. Apóstata significa uno que comete apostasía, que renuncia y abandona la fe. Esta iglesia cristiana pagana y profana negará las doctrinas históricas y fundamentales de la fe cristiana, enseñando que no importa lo que creas o cómo vivas tu vida, siempre y cuando seas sincero y trates de ser una buena persona. Ellos afirman que después de todo, Dios es un Dios comprensivo que tiene muchos caminos para llegar a Él. En el contexto de los días anteriores al regreso del Señor, Pablo escribió que la gente actuará con hipocresía y cinismo, como si fueran religiosos, pero rechazarán la fidelidad, la piedad y el temor a Dios. Segunda de Timoteo 3:5. Pablo describió, además, que se levantarán predicadores llenos de concupiscencia, lascivos con espíritus seductores, que engañarán y atraerán a la gente de la verdadera fe. Primera de 4:1. Estos apóstatas no serán solo lascivos con las mujeres, sino también herejes, profanos, crearán doctrinas que llamarán la atención de gente con doctrinas falsas y liberales. Jesús mismo reveló a Pablo que el mensaje del Evangelio que Pablo predicó en Gálatas 1:11 y 12 es el fundamento de la enseñanza que el Señor volverá. Primera de Tesalonicenses 1:9 al 10, nosotros obtenemos información importante en las 2 epístolas que Pablo escribió para un grupo de creyentes que vivían en la ciudad de Tesalónica en el norte de Grecia. La iglesia en esos días había aprendido enseñanza falsa acerca del día del Señor, del regreso de Cristo. Recordemos que el término Día del Señor era un término que en el Antiguo Testamento que se usaba para esperar la segunda venida de Jesús. Ellos creían que el Señor vendría a limpiar la tierra del pecado, la corrupción y la muerte. En Segunda de Tesalonicenses 2:3 al 4, Pablo les hizo recordar a sus lectores que deben suceder 2 cosas en la tierra, antes que este tiempo de juicio comience. Él dijo que habrá una terrible apostasía y profanación de la verdad, que el hombre de pecado se manifestaría y se autodenominara el gobernante mundial. La palabra griega que se traduce para apartarse de la verdad, es apostasía, significa cortar, sectar o trozar la doctrina en 2. La palabra que se usa aquí, se usa en otras partes de la Biblia también, para explicar a aquellos que abandonan la ley de Moisés. Hechos 21:21. En Segunda de Tesalonicenses 2:8, Pablo aclara que este gobernante es inicuo. La palabra griega que usó Pablo para inicuo, significa anarquía o apostasía. Jesús usó esta misma palabra cuando advirtió que señales precederá a su regreso. Dijo que la iniquidad, la maldad y el desafuero abundarán. Mateo 24:12. Anarquía es un rechazo total a Dios, y todo lo que signifique piedad o fidelidad al Dios Todopoderoso, quien es la máxima autoridad. Pablo explicó que el misterio de la iniquidad, la misma palabra griega para anarquía,
Ha estado en acción desde la caída del hombre, que, hasta el momento, no había habido restricciones, pero que se eliminará al final. El misterio de la iniquidad, el principio oculto de rebelión contra la autoridad soberana de Dios que está operando en este mundo, aunque un poco detenido y restringido por la presencia del Espíritu Santo, el mismo que cuando éste sea quitado, se revelará al 100% con su verdadera identidad. Segunda de Tesalonicenses 2, del 4 al 6. La demora para la manifestación del Anticristo se debe a la presencia de hombres y mujeres temerosos, y por el ministerio del Espíritu Santo que está obrando, a través de ellos, cuando Él sea quitado de la tierra, toda influencia cristiana y judeocristiana, la ética y la moral desaparezcan en el mundo, estaremos entrando en una oleada sin precedentes de engaño religioso, blasfemo e inicuo. El golpe final, a las restricciones, se realizará cuando la iglesia sea arrebatada. Recordemos que Pablo anticipadamente enseñó a los tesalonicenses que el Señor vendrá en las nubes para levantar a los creyentes de la tierra. La raíz de la palabra griega, traducida de tener, de segunda de Tesalonicenses 2:3, se usa 15 veces en el Nuevo Testamento y en 12 veces, significa cambio de un lugar a otro. Varias Biblias traducen este versículo de esta manera: hay alguien que detiene el ministerio de la iniquidad, pero cuando la iglesia no sea levantada al cielo, el anticristo no podrá entrar en escena, hasta después del arrebatamiento o rapto. Todos los argumentos que tenemos sobre el rapto, antes, a mediados o después de la tribulación se desarrollaron siglos después, cuenta una cita de un padre de la Iglesia Ortodoxa Oriental, llamado Efraín, el Sirio, quien escribió en los años 363 después de Cristo, que todos los santos y los elegidos de Dios serán reunidos antes de la gran tribulación para ser levantados con el Señor en las nubes, a fin de que no vean la confusión y el terror que abrumará al mundo a causa del pecado. Hay graves consecuencias a causa de la incredulidad y por refutar a Dios. El sufrimiento y lamento que experimentará esta gente será el resultado de sus propias decisiones y elecciones que tiene un efecto progresivamente atroz y destructivo en la sociedad. En Romanos 1 del 18 al 32, Pablo describe que es el espiral descendente que ocurre a la gente cuando refuta y se aparta voluntariamente del Señor. Es la causa por la cual Dios les entrega a un comportamiento cada vez más depravado y degenerado. Una mente reprobada es una mente que no puede razonar ni tomar decisiones para su propio interés. El pecado tiene un efecto tenebroso, oscuro que corrompe a la mente. Segunda de Timoteo 3:8, Hebreos 3:13. La apostasía y la iniquidad son resultado de una mente reprobada. Pablo declara además que cuando la gente elija este camino de rechazar deliberadamente a la verdad de Dios, el Señor los entregará a pasiones vergonzosas y denigrantes. Romanos 1:24, 26 y 28. Cuando este líder profano, mundano y pagano llegue al escenario mundial, el mundo entero rechazará al Dios Todopoderoso y se inclinará a favor del Anticristo. Aquí Dios recompensará al hombre al premio de su extravío. ¿Usted no me quiere la verdad? ¿Usted quiere la verdad o la falsificación de Satanás? Las consecuencias de la elección es aborrecer el pecado y burlarse de todo tipo de culto. Serán diferentes de todo lo que el mundo haya visto y escuchado. Como usted podrá ver, si usted y yo no somos protegidos, la maldad de Satanás en los corazones humanos, en este tiempo, Dios será demostrado como nunca antes. Si Jesús no regresara, todo ser humano moriría. El libro de Apocalipsis es la única descripción que tenemos de este horror. En este libro, Juan describe guerras, catástrofes en el siglo XXI en términos y símbolos del siglo. En su visión, Juan vio a Jesús abrir 7 sellos en un rollo. Cuando Jesús abrió el primer sello, un hombre en un caballo blanco identificado en otra parte como el hombre de la iniquidad, sale y comienza su trabajo destructivo. Apocalipsis 6 del 1 al 14. Jesús no pone a este hombre en el poder, Satanás lo hace. Segunda de Tesalonicenses 2:9. La aparición de Anticristo y los horribles eventos que seguirán son guerra, hambre, enfermedad, muerte y tremendos daños a la tierra. Es un resultado directo de su rechazo del Señor Jesucristo. Los eventos en la tierra están conectados con Jesús, son para dejar en claro que la calamidad de la gente de la tierra y las experiencias en este periodo son un resultado directo de su rechazar a Dios, el verdadero Cristo, o aceptar y seguir al falso Cristo. Los propósitos de Dios son y serán siempre redentores. Él está buscando salvar, no destruir,
Su meta es la mayor cantidad de personas posible de salvas. Eso será cierto, en este periodo de tribulación final. Si el corazón de Dios iba a destruir a los pecadores, inmediatamente después del rapto, sería el momento perfecto porque no habrá creyentes en la tierra en ese momento. Este tiempo de tribulación es diferente de cualquier otro periodo en la historia del hombre. Cuando comience, solo tendrá un periodo de 7 años, tiempo en el cual esta era llegará a su fin y empezará una nueva era. El tiempo de la restauración de todas las cosas estará al alcance de nuestras manos. Hechos 3:21. Miles de millones de personas que están vivas en la tierra tendrán solo 7 años para tomar una decisión definitiva en favor o en contra del Señor. Es necesaria una acción radical para salvar a tantos como sea posible. No solo se demostrará la maldad en todas sus esferas como nunca antes, sino también habrá sobrenaturales milagros de la realidad de Dios dados durante la tribulación como nunca antes en la historia del hombre. Estas señales serán como las plagas de Egipto, las demostraciones del poder de Dios diseñadas para atraer a los hombres a Él, mostrándoles que Él es el único Dios. 2 testigos con poder sobrenatural se opondrán al anticristo durante 3 años. Él querrá matarlos, pero Dios los resucitará de entre los muertos delante de todo el mundo. Apocalipsis 11 del 3 al 12. Un ángel predicará el evangelio y el mundo entero lo escuchará. Esta es la única vez en historia humana que tales cosas puedan suceder. Apocalipsis 14 del 6 al 7. El resultado final, habrá una gran cosecha de almas en el tiempo de la gran tribulación. Multitudes serán salvas y reconocerán a Jesucristo como Salvador y Señor. Apocalipsis 7 del 9 al 14, Mateo 24:14. Se despertarán a la bondad de Dios, y descubrirán la maldad de Satanás y clamarán por misericordia y perdón, aunque otros se endurecerán y continuarán rechazando al Señor. Apocalipsis 11:13, Apocalipsis 9:20 y 21. El mismo sol que derrite la cera, también endurece la arcilla. La diferencia no está en el sol, sino en el cera y arcilla, y la forma en que responden al sol. Como cristianos, ¿cuál es nuestra responsabilidad con nuestro gobierno? Hay quienes dicen que depende de nosotros salvar a nuestro país mediante la oración y el ayuno. Yo no me opongo a orar y ayunar por la nación. Sin embargo, yo quisiera que nuestro nivel de vida se mantenga como está, hasta que seamos arrebatados en las nubes. Por eso debemos comprender algunos puntos clave. Jesús no murió para salvar y preservar América. Él murió para salvar a los seres humanos de todas las naciones, lengua y tribus y regresará para restaurar la tierra entera para toda su familia. Estados Unidos no es una nación de pacto. No damos cuenta de que nuestros padres fundadores establecieron un sistema de gobierno con principios y valores de Dios. Muchos de los conceptos que incorporaron en nuestra Constitución son documentos se basan en principios bíblicos. Pero Dios ha hecho un pacto con una sola nación, los descendientes de Abraham, Israel. Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 15 del 1 al 21. Dios lo hizo con el propósito de traer al Redentor de la humanidad al mundo, a través de este grupo de personas. Esto no significa que no podamos orar por Estados Unidos, sino que al orar debemos reconocer que el final viene para Estados Unidos, que se hacía pasar por la escena como la principal democracia capitalista. Si nuestro chico gana, tenemos algo de espacio para respirar. Si nuestro hombre pierde, el regreso de Jesús está más cerca de lo que pensábamos. En 1 de Timoteo 2 del 1 al 4. El Imperio Romano requería oración y sacrificios para el emperador. Primero los cristianos ofrecían oración pública para que el emperador romano demostrara lealtad a su gobernante y soberano con la esperanza de que ayudaría para que el evangelio se difundiera más libremente. Personalmente, creo que los días de avivamiento nacional con oración y Biblia regresarán a las escuelas que lo refutaron. Aquí en Estados Unidos, hemos producido varias generaciones de jóvenes que creen que Estados Unidos es el peor país del mundo y que el cristianismo es una religión intolerante y obsoleta. Esto no significa que no habrá avivamiento en los corazones de las personas, pero sí un remanente próspero de grupos en todo el país, que allí seguirán existiendo. Nuestro enfoque principal debería ser ver a la gente llegar al conocimiento salvador de Jesús. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Dios es bueno y bueno significa bueno, incluso en el peor periodo de la gran tribulación que el mundo ha visto.
Podemos confiar en que Él cuidará de su pueblo en los tumultuosos años venideros. Mas la próxima semana,